Bien, lo veíamos en nuestros titulares, reflexionar acerca de la forma en que habitamos la ciudad y cómo nos relacionamos con el entorno. Es el objetivo del Festival Castro Abierto, que se va a realizar este fin de mes en Chiloé. Se define como un festival de arquitectura, paisaje y patrimonio que invita a debatir sobre la participación ciudadana en la transformación del territorio. Queremos saber más sobre esta iniciativa. Estamos ya con María Soledad Díaz, directora ejecutiva de Fundación Aldea, una de las entidades organizadoras. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este proyecto, pero también de lo que hay en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando analizar? Partamos hablando del territorio, lo importante que es el territorio para las comunidades. Sí, bueno, me regaló una guía. Eso, una con todas guía, las actividades. Con todas las actividades que van a hacer ese fin de semana, el 30 y 31 de marzo. El territorio determina a las comunidades y las comunidades también determinan al territorio. Y muchas veces nos pasa que cuando creemos que la arquitectura o el patrimonio le pertenecen a ciertos nichos de poder o de algunas personas que estudian en la educación formal, por ejemplo. Pero nosotros en este tipo de festivales lo que buscamos es acercar a las personas a algo que ya lo tienen cerca, que es el vivir en una ciudad o en un territorio determinado. Hacerlo más consciente, quizás. Exactamente. Y generar una integración mayor. Y un intercambio también entre los saberes, porque también eso es una de las cosas que nos interesa más, como no solamente los lugares que vamos a mostrar durante ese fin de semana, que van a ser 17 espacios destacados de Castro rural y Castro urbano, van a ser mostrados por quienes lo diseñaron, sino quienes lo habitan. Por ejemplo, hay una familia, que es la familia Saldivia, que tiene una casa que todo el mundo, cuando pasa hacia Nercón, la ve y dice que ganas de entrar a esa casa porque es una casa muy destacada como de la tradición de arquitectura en madera chilota. Claro. Y ellos nos van a abrir las puertas de su casa. Desde su experiencia respecto a cómo se... Y de cómo se habita una casa de madera, porque la verdad es que es una casa, la madera es un material orgánico, por lo tanto, día a día hay que cuidarla, preservarla, para poder continuar con su tradición. Ahora ¿Lo ven ustedes? Disculpa. Sí, no. ¿Lo ven ustedes en el mismo teleserie que tienen ustedes? Por supuesto. Son pura casa de madera. Y en ese sentido, eso te iba a preguntar, Soledad, si es que se elige Castro por sus características o tiene que ver con que tocó ahí en esta oportunidad. ¿Por qué Castro? ¿Por qué Chiloé? Sí, nosotros hacemos en Santiago un festival que se llama O Santiago, que es parte de una red internacional de ciudades que celebran el buen diseño, la buena arquitectura, la buena ingeniería, y lo hacemos un fin de semana acá en Santiago. Y decidimos irnos a probar a una región como Los Lagos, y específicamente la comuna de Castro, porque tiene una tradición constructiva desde el pasado. Todos sabemos que hay 16 iglesias que son sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO declarada, pero eso chorrea a toda la tradición de cómo se construye en Chiloé. Y no solamente como que hay un pasado glorioso, sino que hoy día hay muchas personas que están proyectando ese pasado al futuro y hay unas construcciones increíbles de arquitectura contemporánea que también merecen ser reconocidas. Es bien interesante eso de cómo hacer convivir el pasado con el presente y con el futuro desde el punto de vista arquitectónico, porque sabemos que en Chiloé hubo una gran discusión por la instalación de un centro comercial, ¿no? Que llegaba, según sus detractores, a irrumpir en lo que era las características de la construcción en la isla. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo poder generar ahí un equilibrio entre desarrollo, trabajo, que es lo que también defendía la gente que estaba ahí en el lugar, versus el respeto por el patrimonio? Sí, bueno, justamente lo que falta es diálogo, yo creo, porque hay muy pocos que toman decisiones que le afectan a muchos. Entonces, sea el mall o sean otros elementos que irrumpen y cortan un poco la ciudad, es importante que esas decisiones las tomemos informados y tengamos espacios de diálogo. Y eso es lo que yo creo que hubo poco, porque ahí todavía creemos los chilenos que son ciertos especialistas o los dueños de la propiedad los que tienen que hacer lo que quieren con ese espacio, y cuando la verdad es que todos recibimos las externalidades positivas y negativas de esa X construcción. Lo que nosotros propendemos es a encontrar espacios en Castro que sean espacios de encuentro, donde ojalá no necesitemos
el dinero para poder encontrarnos. Entonces, en ese sentido, el Mall de Castro no está en nuestro festival, pero sí está un lugar increíble que es la Feria Yumbel, que es una feria campesina que está abierta todos los días, que es como la Vega de acá, pero allá la Feria Yumbel incorpora los fines de semana, vienen las hortaliceras desde el campo a traer todos sus productos y se ponen en una explanada maravillosa el sábado en la mañana. Y tú de primera fuente puedes estar con, no sé, la dirigente que se llama Sonia Calisto, por ejemplo, y poder conversar y comprar y transar sin intermediario, que muchas veces es lo que más queremos, que nuestra plata llegue a buen recaudo. También hay una zona donde están las artesanías, hay cocinería, entonces en el fondo esos espacios de encuentro es lo que queremos como incentivar. Es interesante eso que dice María Soledad en términos de la necesidad de mayor diálogo y mayor participación, porque recuerdo a propósito de la discusión del Mall de Castro, que aquí había dos miradas, también muchas de ellas desde el prejuicio o desde el desconocimiento, ¿no? Quienes decían, nosotros les vamos a decir a ellos qué es lo que tienen que hacer. Claro. Estoy pensando de gente que venía desde fuera de la isla. Exacto. Y por lo mismo eso generaba molestia en algunas personas de Chiloé que decían, bueno, somos nosotros los que vivimos acá, claro, somos nosotros los que necesitamos trabajar, porque van a venir de afuera a decirnos qué es lo que tienen que hacer aquí en nuestro territorio. Claro. Bueno, justamente hace pocos años atrás hubo... los chilotes cerraron Chiloé. ¿Te acuerdas? Que claro, o sea, hubo una paralización total de todas las faenas en Chiloé y los chilotes se cerraron. Entonces yo creo que ahí está la pregunta sobre el modelo de desarrollo que las comunidades, sea Chiloé o sean otros territorios, quieren para proyectar su identidad al futuro. Nadie quiere que estén estáticos, la cultura y el patrimonio es dinámico, pero sí que nos pregunten. Y yo creo que eso es algo que hoy día las comunidades están cada vez más empoderadas, las personas comunes y corrientes queremos empezar a opinar para mejorar la calidad de vida de las personas, porque ya no hemos visto que hay algunos elementos malévolos dentro de la ciudad que nos están haciendo daño. Y ya no queremos más, lo hemos visto también acá en Santiago, los guetos verticales. Claro. O sea, no solamente quienes habitan ese edificio a veces tienen problemas, sino hay muchas externalidades negativas. Exactamente, y todo tiene que ir en vías de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema patrimonial, que obviamente es muy importante también en un lugar como Castro, la pregunta es si existe verdadera protección al patrimonio en nuestro país, si existe un marco legislativo, normativo, que proteja lugares como este u otros tantos que hay en Chile. Sí, la verdad es que ahora en el mundo del patrimonio hay un gran trabajo que se está haciendo para hacer una nueva ley del patrimonio, porque la ley de monumentos nacionales ha protegido, pero ya está obsoleta. No es suficiente. No es suficiente y ojalá que también incorpore temas de educación patrimonial. Esto es un tema de todos los habitantes, no solamente de ciertos expertos. Y la verdad es que, por ejemplo, en Chiloé, el Estado de Chile se comprometió cuando en el 2003 se declararon las iglesias Patrimonio de la Humanidad a hacer una zona de protección de cada una de estas 17 iglesias que estamos viendo ahí. Tan bonitas. Está increíble. Y esas iglesias, por ejemplo, tradicionalmente las habían reparado las comunidades. Y hay un proceso en que hoy día el mismo Estado ha ido como alejándose de las comunidades. Entonces ahora necesitamos volver a encontrarnos con ellos porque las comunidades son los que hacen vivos estas iglesias. Este es un documental que se llama Chiloé, que es de Glaciar Films, que lo recomiendo mucho, en verdad. Y por ejemplo en Chiloé... ¿Y que da cuenta, perdón, María, de las problemáticas y las tensiones que hay? Mira, ahí está el Mall de Castro. Si tú te fijas, claro, todas las iglesias Patrimonio de la Humanidad, una de sus características era la más alta de la localidad y era el faro. Y hoy día, el faro era la espiritualidad y el patrimonio. Y hoy día la iglesia, en el caso de Castro, si tú vas desde la bahía de Castro, quien prima es el mall. Entonces también ahí hay un choque también de qué prima primero, qué prima después. Claro. Cuáles son los valores que está propendiendo el mall versus la iglesia, por ejemplo.
Hablemos un poquito de este festival, tú ya algo nos adelantabas, sábado 30 y domingo 31 de marzo. Sí. Bueno, primero un festival gratuito, que Súper siempre gratuito. eso es muy bueno. Sí. Y que incluye arquitectura, paisaje, patrimonio. ¿Cómo va a ser un poco la dinámica de este festival? ¿Quiénes pueden ir? ¿Están todos invitados de la isla y de otras partes, no? De la isla, de Alcahue, de Ancud, de Chonchi. También hemos recibido muchas llamadas y mail de personas de otras regiones o de Osorno, de Puerto Vara, para poder aprovechar este fin de semana para visitar lugares que no siempre están de acceso al público. Por ejemplo, el primer edificio moderno que se hizo en Castro, que es la Hostería Castro, actual Hotel de Castro, que es un hotel, que lo hizo un Premio Nacional de Arquitectura. Él falleció, pero se va a mostrar ese edificio, por ejemplo. Vamos a conocer proyectos que están en tensión, no solamente buena arquitectura. Por ejemplo, hay una comunidad huilliche de 13 familias en Castro, en Alto Gamboa, que ellos están defendiendo su territorio de unas torres eléctricas que se quieren instalar en ese territorio. Tenemos que saber que Castro tiene crisis hídrica, Chiloé completa tiene crisis hídrica, aunque parezca ilógico. Claro, uno pensaría que es un problema que no ocurre. Y ahí, por ejemplo, en ese sector donde está esta comunidad huilliche, mapuche, son los pompones, que son los que chupan y guardan el agua. O sea, siempre eso uno lo ve en las redes sociales, pero necesitamos conocer los pompones, cuál es la cosmovisión de la comunidad huilliche respecto a ese punto de vista. Por otro lado, también probablemente la empresa tiene sus razones por las cuales necesita más electricidad. Entonces, es importante saber de primeras fuentes, y eso es lo que buscamos ese fin de semana. De todas maneras, y porque además ese tipo de tensiones que tú dices se repiten en otras partes del país, ¿no? Entonces, es interesante buscar métodos de resolución de estos conflictos que puedan servir también como experiencia en otros lugares. Bien, pues muy interesante, Castro Abierto, invitados todos. Muchísimas gracias María Soledad, por acompañarnos aquí en Mundo Plus.